Y si te dijera que existe una oración capaz de atravesar la oscuridad más profunda, de romper el silencio del sufrimiento y de abrir un camino de esperanza incluso cuando todo parece perdido, no es una frase simbólica ni una idea poética. Es una realidad espiritual que ha acompañado a la humanidad durante siglos, una oración antigua inspirada por el Espíritu Santo que ha sostenido a millones de personas en momentos de enfermedad, dolor y desesperación. Y hoy, en este mismo instante, esa misma fuerza puede tocar tu vida o la vida de alguien que amas profundamente y que estás viendo sufrir sin poder hacer nada. Lo que vamos a explorar no pertenece al mundo de las teorías humanas ni a los límites de la ciencia. Es algo que la ciencia no puede medir, pero que la fe reconoce con absoluta claridad: el poder de la oración cuando nace de un corazón roto y se eleva hacia Dios, el médico divino, el sanador del alma y del cuerpo, el Padre que no abandona a sus hijos en medio del dolor. Y para comprenderlo de verdad necesitamos entrar en una verdad que muchas veces olvidamos cuando el sufrimiento llega. La enfermedad es real, el dolor es real y el sufrimiento forma parte de la experiencia humana sin excepción. No existe familia que no haya enfrentado una cama de hospital, una noticia difícil o una noche de incertidumbre. No existe corazón que no haya sentido el impacto de un diagnóstico que parece cerrar todas las puertas. Y no existe alma que en algún momento de su vida no haya levantado una pregunta silenciosa en medio de la oscuridad: Dios mío, ¿dónde estás? Es precisamente ahí, en ese punto límite, donde la fuerza humana se agota, donde la oración deja de ser una práctica religiosa y se convierte en un puente vivo entre nuestra fragilidad y la infinita misericordia de Dios. El Salmo nos introduce en esta verdad con palabras que deberían permanecer grabadas en lo más profundo del creyente. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, Él sana todas tus dolencias. No dice algunas dolencias, no dice solo las que entendemos o las que tienen explicación, dice todas. Y aquí comienza una de las revelaciones más importantes de toda la vida espiritual. Dios no está limitado por lo que nosotros consideramos posible. Sin embargo, esta afirmación abre una pregunta que muchos se hacen en silencio, especialmente cuando el dolor se vuelve personal. Si Dios puede sanar, si su poder es total, entonces ¿por qué no sana a todos? ¿Por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta? ¿Por qué el sufrimiento continúa incluso cuando la fe es sincera? Estas preguntas no son señales de debilidad, sino expresiones profundas del alma humana que busca entender el misterio de Dios. Para responder, debemos comprender algo esencial que transforma por completo la manera en que miramos la sanación. La acción de Dios no se limita a una sola dimensión. Existe la sanación del cuerpo, visible, concreta, la que todos deseamos cuando enfrentamos la enfermedad. Y esta sanación es real. Los evangelios lo muestran constantemente. Jesús tocó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, limpió a los leprosos y liberó a los que estaban atados por el sufrimiento físico y espiritual. El Evangelio de Mateo nos recuerda cómo al atardecer le presentaban a Jesús a todos los enfermos y Él los sanaba con su palabra. No había enfermedad que pudiera resistirse a su autoridad. Y esto no es solo historia antigua, es la manifestación de un poder que sigue siendo el mismo hoy. Isaías lo expresa de forma profunda cuando dice que por sus heridas hemos sido sanados. Cristo cargó con nuestras dolencias, no de manera simbólica, sino real, asumiendo el dolor humano en su propia entrega. Pero junto a esta sanación del cuerpo existe otra más profunda, más silenciosa y en muchos casos más urgente: la sanación del alma. Porque antes de que el cuerpo sea restaurado, el corazón necesita ser reconciliado con Dios. Cuando Jesús sana al paralítico, lo primero que dice no es levántate y camina, sino tus pecados te son perdonados. Este detalle cambia completamente nuestra comprensión del sufrimiento. La enfermedad más grave no es siempre la física. La más profunda es la que rompe la relación con Dios, la que oscurece el interior, la que separa el alma de su fuente de vida. Y esa enfermedad Cristo la sana siempre cuando hay fe y arrepentimiento. Por eso,
cuando oramos por un enfermo, no estamos pidiendo únicamente una mejora física, sino una restauración completa, cuerpo y alma unidos en la misericordia divina. Desde esta perspectiva, incluso el sufrimiento adquiere un significado distinto. No se trata de resignación, sino de confianza en un plan que trasciende nuestra comprensión. La vida eterna no es una idea abstracta, es el horizonte real hacia el cual todo creyente camina. Y como dice San Pablo, los sufrimientos del presente no se pueden comparar con la gloria futura. A la luz de esto, la oración por los enfermos se convierte en un acto profundo de fe, no en una fórmula. Es un mandato evangélico, una práctica viva de la Iglesia desde sus orígenes. La carta de Santiago lo expresa claramente. Si alguien está enfermo, debe llamar a los presbíteros para que oren sobre él, lo unjan con óleo y oren con fe, porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí vemos una estructura espiritual completa: la comunidad, la fe, la unción y el perdón. Todo unido en un mismo movimiento hacia Dios. La sanación no es un acto aislado, sino una experiencia de comunión. Y dentro de esta tradición, la Iglesia ha reconocido el valor del sacramento de la unción de los enfermos, no como un signo de final, sino como una fuente de vida, paz y fortaleza en medio de la prueba. Muchos han experimentado en momentos de debilidad extrema una paz inexplicable después de recibir esta unción. No siempre se trata de un milagro visible inmediato, pero sí de una transformación interior profunda, una serenidad que no proviene del mundo. Y en algunos casos también se han visto sanaciones físicas que desafían toda explicación humana. Pero incluso cuando no ocurre lo esperado, la gracia de Dios sigue actuando de manera invisible. Y es aquí donde el Salmo vuelve a iluminar nuestro camino. Él rescata tu vida de la fosa, te corona de gracia y de ternura. Estas palabras nos recuerdan que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido, cuando los médicos ya no tienen respuestas, cuando las estadísticas son negativas, cuando la esperanza humana se agota. Ahí es donde comienza la acción divina. Porque Dios no está limitado por diagnósticos, ni por pronósticos, ni por probabilidades. Su intervención no depende de lo que el mundo considera posible. Él es capaz de entrar en el lugar donde todo parece terminado y abrir un camino nuevo. Y no lo hace con frialdad ni distancia, sino con ternura, con compasión, con una cercanía que sostiene incluso en el dolor más profundo. El Salmo continúa revelando esta naturaleza de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor. No es un Dios indiferente al sufrimiento humano, es un Dios que se conmueve, que participa del dolor, que acompaña desde dentro. En Cristo vemos esta verdad de forma perfecta. Él no solo sana, sino que se deja afectar por el sufrimiento de los demás. Cuando un leproso se acerca a Jesús, Él no solo lo sana, sino que lo toca. Y ese gesto lo cambia todo, porque la sanación divina no es solo poder, es amor en acción. Es la voluntad de Dios de acercarse al dolor humano sin miedo, sin distancia, sin rechazo. Y es en este punto donde comenzamos a comprender algo esencial. La oración no cambia solo la situación externa, sino que transforma la relación entre el alma y Dios. Nos introduce en un espacio donde el sufrimiento deja de ser un final y se convierte en un lugar de encuentro. Cuando el alma entra en ese espacio de encuentro con Dios a través de la oración, algo profundo comienza a cambiar, incluso si la situación externa todavía no ha cambiado. Y este es uno de los misterios más difíciles de comprender para quien sufre, que la obra de Dios no siempre empieza por fuera, sino por dentro. Muchas veces, antes de sanar el cuerpo, Dios comienza sanando el miedo, la desesperación, la confusión interior que el dolor ha provocado. Y aquí surge una verdad que no siempre es fácil de aceptar. No todo sufrimiento es señal de abandono, ni toda enfermedad es ausencia de Dios. En muchos casos es precisamente en medio del dolor donde la presencia divina se vuelve más intensa, aunque menos visible.
Porque Dios no siempre actúa quitando el problema, sino sosteniendo al que atraviesa el problema. Esto lo vemos claramente en la vida de tantos personajes bíblicos que caminaron con Dios sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Abraham esperó durante años una promesa que parecía imposible. José fue vendido, olvidado y encarcelado sin comprender el motivo. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ver el cumplimiento de su llamado. Ninguno de ellos entendía el plan completo mientras lo vivía, pero todos fueron sostenidos por una fidelidad que no se rompía, incluso en el silencio. Así también ocurre con nosotros. La oración por sanación no es solo una petición de intervención inmediata, sino un acto de confianza en un proceso que no controlamos. Y en ese proceso, el corazón aprende algo que no puede aprender en ningún otro lugar: a confiar sin ver, a esperar sin entender, a creer incluso cuando las respuestas no llegan en el tiempo esperado. Por eso, cuando oramos por un enfermo, debemos hacerlo con una fe que no dependa del resultado inmediato. No porque el resultado no importe, sino porque Dios es más grande que cualquier resultado visible. La fe madura no es la que exige respuestas instantáneas, sino la que permanece firme incluso en la espera prolongada. Y en esa espera el alma se purifica. Se purifica del miedo excesivo, de la ansiedad que quiere controlar todo, de la necesidad de entenderlo todo de inmediato, porque el sufrimiento tiene una capacidad misteriosa, revela lo que realmente sostiene nuestro corazón. Cuando todo va bien, es fácil creer. Pero cuando el dolor permanece, la fe se vuelve más auténtica, más profunda, más real. En este camino, la oración deja de ser una repetición de palabras y se convierte en un diálogo constante con Dios. Un diálogo que incluye preguntas, silencios, lágrimas y también momentos de paz inesperada. Porque la oración verdadera no es solo hablarle a Dios, sino permanecer con Él incluso cuando no hay palabras. Y en ese permanecer, muchas personas descubren algo sorprendente, que no están solas, incluso cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. Esa certeza interior no siempre elimina el dolor, pero lo transforma. El sufrimiento deja de ser un vacío absoluto y se convierte en un espacio habitado por la presencia de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que esta experiencia no es automática. El corazón humano tiende a resistirse, a luchar contra lo que no entiende, a buscar respuestas rápidas. Y aquí es donde la oración necesita perseverancia. No una oración ocasional, sino una oración constante, insistente, humilde, que no se rinde. Jesús mismo enseñó esta perseverancia cuando habló de la viuda que insistía ante el juez injusto. No porque Dios sea injusto, sino porque la perseverancia forma el alma, la fortalece, la prepara para recibir no solo lo que pide, sino lo que necesita. En este punto la fe deja de ser teoría y se convierte en una decisión diaria. La decisión de seguir confiando, incluso cuando el cuerpo no mejora, incluso cuando el diagnóstico no cambia, incluso cuando las emociones se cansan. Y esa fidelidad silenciosa es profundamente valiosa ante Dios. Pero junto a la perseverancia hay otro elemento fundamental en la oración por sanación: la humildad. La capacidad de reconocer que no controlamos el resultado, que no dictamos el tiempo, que no imponemos la voluntad divina. Esto no significa resignación, sino libertad interior. La oración humilde no dice, haz lo que yo quiero, sino haz lo que es bueno según tu amor. Y esa frase, aunque sencilla, encierra una de las formas más profundas de confianza espiritual, porque implica creer que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y cuando esa humildad se une a la fe, la oración se vuelve más pura. Ya no está centrada únicamente en el resultado, sino en la relación con Dios. Y en esa relación, incluso el sufrimiento adquiere un nuevo sentido. No porque deje de doler, sino porque deja de ser absurdo. El salmista lo expresa con claridad cuando dice que Dios te corona de gracia y de ternura. No dice que elimina siempre el dolor, sino que lo rodea de una presencia amorosa. Esa presencia cambia la forma en que el alma experimenta la prueba, porque incluso en la enfermedad, incluso en la debilidad, incluso en la incertidumbre, Dios no abandona. Él sostiene, acompaña y muchas veces actúa en lo invisible antes de hacerlo en lo visible.
Sana la memoria, sana el miedo, sana la ansiedad antes de sanar el cuerpo. Y esto es algo que muchas personas solo comprenden después de atravesar el proceso. Mirando hacia atrás, descubren que no fueron abandonados en ningún momento, aunque en el presente todo pareciera silencio. Ese es uno de los grandes misterios de la fe. La presencia de Dios no siempre se percibe, pero siempre está. Por eso, cuando oramos por sanación, debemos ampliar nuestra mirada, no limitarla únicamente al resultado físico, sino abrirla a una obra más profunda que puede estar ocurriendo al mismo tiempo. Una obra que restaura la paz interior, que fortalece el espíritu, que prepara el corazón para lo que venga. Y aquí aparece una verdad esencial. La sanación más importante no es solo la que cambia el cuerpo, sino la que transforma el alma, porque un cuerpo sanado sin paz interior sigue incompleto. Pero un alma sostenida por la paz de Dios, incluso en medio de la enfermedad, ya ha recibido un milagro real. Esto no significa que debamos dejar de pedir sanación física. Al contrario, debemos pedirla con fe, con insistencia, con confianza, pero siempre dentro de una visión más amplia, donde la voluntad de Dios es el centro, no nuestras expectativas. Y cuando esta visión se asienta en el corazón, algo cambia profundamente. El miedo pierde fuerza, porque el miedo nace de la incertidumbre, pero la fe descansa en la certeza de que Dios está presente en todo momento. Por eso, incluso cuando el cuerpo está débil, el alma puede permanecer firme. Incluso cuando hay dolor, puede haber paz. Incluso cuando no hay respuestas, puede haber confianza. Y esa confianza no es teoría, es experiencia vivida por millones de creyentes a lo largo de la historia. Así, la oración se convierte en un camino de transformación interior. Un camino que no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero que siempre cambia al que ora. Y ese cambio interior es, en sí mismo, una forma de sanación. A medida que la oración se profundiza y el alma aprende a permanecer en la presencia de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, surge una dimensión aún más silenciosa, pero decisiva, la del abandono confiado. Este no es un concepto fácil, porque va en contra de la tendencia natural del ser humano de querer controlar, resolver y asegurar resultados. Sin embargo, en la experiencia espiritual, este abandono no es pérdida de control, sino descubrimiento de una paz más profunda que el control mismo. El abandono confiado no significa dejar de orar ni dejar de pedir sanación. Significa aprender a entregar el resultado sin dejar de confiar en el amor de Dios. Es decirle a Dios con sinceridad total: yo deseo la sanación, pero confío en que tú sabes lo que es mejor. Esta actitud no nace de la resignación, sino de la madurez espiritual que reconoce que la sabiduría divina supera la comprensión humana. Jesús mismo nos mostró este camino en Getsemaní, cuando en medio de una angustia real expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero inmediatamente lo entregó al Padre diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no fue una negación del dolor, sino una transformación del dolor en obediencia confiada. Y en ese gesto se encuentra una de las claves más profundas de la vida espiritual cristiana. Porque cuando el alma llega a este punto, la oración deja de ser únicamente una petición insistente y se convierte en una relación viva, donde el amor de Dios es suficiente incluso sin explicaciones completas. Esto no elimina el deseo de sanación, pero lo purifica, lo ordena y lo coloca dentro de una visión más amplia, donde la voluntad de Dios es el centro, y es en este espacio donde muchas personas descubren algo inesperado, una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no llega porque el problema desaparece, sino porque el alma deja de luchar contra Dios. Esta paz es uno de los frutos más claros del Espíritu Santo y no puede ser fabricada por esfuerzo humano. Sin embargo, llegar a este punto no es inmediato ni automático. Es un proceso que incluye lucha interior, preguntas, incluso momentos de oscuridad espiritual. La fe no elimina estas etapas, pero las atraviesa, y en ese atravesar el alma se va purificando de expectativas rígidas, de imágenes limitadas de Dios y de la necesidad de controlar el resultado final.
En este camino, el sufrimiento comienza a adquirir una nueva forma de comprensión. Ya no es visto únicamente como algo que debe ser eliminado lo antes posible, sino como una realidad que, aunque dolorosa, puede ser atravesada con sentido. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es capaz de obrar incluso dentro del dolor. Esto es lo que distingue la esperanza cristiana de una simple expectativa de mejora. La esperanza cristiana no depende de que todo salga como queremos, sino de la certeza de que Dios está presente en todo lo que ocurre. Y esa presencia es lo que transforma incluso las situaciones más difíciles en lugares de encuentro con Él. Por eso, cuando la sanación no llega en el momento esperado, la fe no se derrumba, sino que se profundiza, se vuelve más silenciosa, más estable, menos dependiente de emociones momentáneas. Y es en esa estabilidad donde muchas personas descubren una fortaleza interior que no sabían que tenían. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han experimentado esta realidad. Personas que no recibieron la respuesta que esperaban, pero sí recibieron una fuerza para sostener el proceso. Y esa fuerza, aunque invisible, es tan real como cualquier sanación física, porque el alma también necesita ser sostenida, no solo el cuerpo. En este punto la oración se transforma nuevamente. Ya no es solo petición ni solo diálogo, sino también escucha. Una escucha profunda, muchas veces silenciosa, donde el alma aprende a reconocer la presencia de Dios sin necesidad de señales extraordinarias. Es una forma de oración que no depende de palabras, sino de presencia. Y en esa presencia el sufrimiento comienza a cambiar de significado. No desaparece automáticamente, pero deja de ser un enemigo absoluto. Se convierte en un espacio donde el alma puede crecer en confianza, en paciencia y en amor. Esto no es fácil de aceptar, pero es profundamente transformador cuando se vive. Es importante entender que esta transformación no es producto del esfuerzo humano únicamente, sino de la acción de la gracia. El ser humano coopera, pero es Dios quien sostiene el proceso interior. Por eso, incluso la capacidad de perseverar en la fe es ya un don. En este contexto, la comunidad también adquiere un papel esencial. Nadie está llamado a vivir el sufrimiento en aislamiento. La fe cristiana es profundamente comunitaria. Cuando una persona sufre, la comunidad está llamada a sostenerla con oración, presencia y caridad concreta. Este acompañamiento no siempre necesita grandes palabras. A veces, la simple presencia silenciosa tiene más poder que cualquier discurso. Estar junto ao que sufre, escuchar sin juzgar, orar sin imponer respuestas, es una forma real de participar en el amor de Dios. Y para quien acompaña, este servicio también es una escuela espiritual, porque enseña a amar sin condiciones, a estar sin controlar, a confiar sin exigir resultados inmediatos. Es un amor que se parece al amor de Dios, que permanece incluso cuando no ve frutos inmediatos. En medio de todo esto, hay una verdad que debe mantenerse siempre clara. La enfermedad no define el valor de una persona. El sufrimiento no disminuye la dignidad humana. A los ojos de Dios, cada vida conserva un valor infinito, independientemente de su estado físico o de su capacidad. Esto es fundamental, porque el mundo muchas veces mide el valor en función de la productividad, la salud o la independencia. Pero en la mirada de Dios, incluso la vida más frágil es preciosa y fecunda. Muchas veces, precisamente en la fragilidad, el alma se vuelve más transparente al amor divino. Por eso, un enfermo no es una carga, es una persona amada, sostenida y profundamente unida al misterio del sufrimiento de Cristo. Su vida, incluso en el silencio o la limitación, puede ser fuente de gracia para otros sin que se vea externamente. Y en esta comprensión el corazón comienza a liberarse de la culpa, del miedo y de la sensación de inutilidad, porque descubre que su valor no depende de lo que puede hacer, sino de lo que es ante Dios. Y eso nunca cambia. La oración entonces se convierte en un espacio donde el alma recupera su identidad más profunda. No como alguien definido por la enfermedad o por la dificultad, sino como alguien amado por Dios de manera incondicional. Y ese amor es el fundamento de toda sanación verdadera.
En este punto del camino, el alma empieza a entender que incluso el silencio de Dios no es ausencia, sino un lenguaje distinto. Un lenguaje que no siempre responde como esperamos, pero que siempre sostiene de alguna manera misteriosa. Y aunque la comprensión total no llega en este mundo, sí llega una certeza. Dios está presente, incluso cuando no es evidente. Y esa presencia es suficiente para sostener el corazón en medio de cualquier prueba. Cuando el alma permanece en esa certeza silenciosa de la presencia de Dios, incluso sin comprender completamente lo que ocurre, comienza a desarrollarse una fe más madura, más estable y menos dependiente de las circunstancias externas. Ya no se trata únicamente de pedir que todo cambie, sino de aprender a vivir dentro del proceso sin perder la confianza. E este cambio interior é em si mesmo uma forma profunda de sanação que muitas vezes passa desapercebida, porque há uma diferença importante entre a fé que solo espera resultados imediatos e a fé que aprende a sostener-se em la continuidade del amor de Deus. La primera puede ser fuerte en momentos de emoción, pero frágil en la espera. La segunda, en cambio, se construye lentamente a través de la perseverancia, la paciencia y la fidelidad en medio del dolor. En este punto, el sufrimiento ya no se percibe únicamente como un problema que debe resolverse, sino como una realidad que puede ser vivida de una manera nueva. No porque deje de doler, sino porque deja de ser absurdo. El alma comienza a reconocer que incluso en lo incomprehensible puede existir un propósito que todavía no se revela. Y aquí es donde la oración adquiere una profundidad diferente. Ya no es solo un acto de petición, sino una forma de permanencia. Permanecer en Dios cuando hay respuestas y permanecer también cuando hay silencio. Esta permanencia es lo que sostiene al creyente cuando todo lo demás parece inestable. A lo largo de este proceso, muchas personas descubren algo que no esperaban, que en medio del sufrimiento puede nacer una paz real. No una paz superficial ni una distracción emocional, sino una paz que convive con el dolor. Esta paz no elimina la prueba, pero cambia la manera en que el corazón la atraviesa. Esa transformación no es resultado de la fuerza humana, sino de la acción silenciosa de la gracia. Porque la gracia no siempre cambia las circunstancias externas, pero siempre tiene el poder de cambiar el interior de quien confía. Y ese cambio interior puede ser más profundo que cualquier sanación visible. Por eso, incluso cuando la enfermedad permanece, el alma puede experimentar una forma de libertad. Libertad del miedo absoluto, libertad de la desesperación total, libertad de la sensación de abandono, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ya no está solo en el proceso. Y es aquí donde la dimensión comunitaria vuelve a ser fundamental. Nadie está llamado a atravesar el sufrimiento en aislamiento. La fe cristiana se vive en relación, en apoyo mutuo, en intercesión constante. Cuando una persona sufre, la comunidad no solo observa, sino que participa activamente en su carga espiritual. La oración de otros se convierte en un sostén invisible pero real. La presencia, el acompañamiento, el cuidado y la cercanía se transforman en instrumentos concretos del amor de Dios. Muchas veces, Dios no actúa solo de manera extraordinaria, sino también a través de gestos simples que sostienen el ánimo del que sufre. Una visita, una llamada, una palabra de aliento, un momento de silencio compartido pueden tener un impacto espiritual profundo, no porque sean extraordinarios en sí mismos, sino porque son expresión de una caridad viva que refleja el cuidado de Dios. Y para quienes acompañan, este camino también es transformador. Aprenden a amar sin controlar el resultado, a estar presentes sin imponer soluciones, a confiar incluso cuando no ven mejoría inmediata. Este tipo de amor es exigente, pero también profundamente purificador. En medio de todo esto, la oración sigue siendo el eje central, pero una oración que ha cambiado de forma. Ya no es solo petición urgente, sino también escucha, adoración y abandono. Una oración que reconoce que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no responde según nuestras expectativas. Este tipo de oración madura no elimina el deseo de sanación, pero lo coloca dentro de una perspectiva más amplia.
Una perspectiva donde la voluntad de Dios no es vista como una amenaza, sino como una expresión de un amor que trasciende nuestra comprensión limitada. Y en ese reconocimiento el alma empieza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ha dejado de luchar contra la realidad de Dios. Ese descanso interior es una de las señales más claras de una fe que está creciendo. A lo largo de la historia espiritual, muchos han descrito este momento como una transición profunda, el paso de una fe centrada en resultados a una fe centrada en la presencia. Y en esa presencia, incluso el sufrimiento encuentra un lugar donde puede ser sostenido sin destruir al alma. Es importante entender que este proceso no elimina la oración de petición. Al contrario, la fortalece, porque ahora la petición nace de un corazón más libre, menos ansioso, más confiado. Y esa oración tiene una profundidad distinta. El alma ya no ora desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no ora para convencer a Dios, sino para abrirse a su acción, sea cual sea la forma en que se manifieste. Y esa apertura es lo que permite que la gracia actúe de maneras inesperadas. En este punto, incluso la espera se convierte en un espacio sagrado. No es tiempo perdido, sino tiempo habitado. Tiempo en el que Dios sigue obrando de formas invisibles, moldeando el interior, fortaleciendo la esperanza, preparando el corazón. Y aunque el resultado final aún no se vea, el proceso ya está produciendo fruto. Frutos de paciencia, de humildad, de confianza, de amor más puro. Frutos que a veces solo se reconocen con el tiempo. Por eso, el sufrimiento vivido en fe no es estéril. Incluso cuando no produce los resultados visibles esperados, siempre deja una huella espiritual profunda. Y esa huella forma parte del camino de transformación interior que Dios realiza en cada persona. El alma que atraviesa este proceso descubre algo esencial, que su vida no está definida por lo que sucede externamente, sino por la presencia de Dios que la sostiene desde dentro. Y esa verdad cambia la manera de vivir incluso los momentos más difíciles. Ya no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de vivir dentro del dolor con sentido, con confianza y con esperanza. Y esta es una de las mayores victorias espirituales que una persona puede experimentar.